primer lugar, hablaremos un poco de un tema que es la diversificación territorial. Y después también mencionaremos los criterios de selección y en cambio pasaremos rápidamente por el tema de aspectos económicos, porque podría ser bastante largo y quizá no sea lo más importante aquí ahora. La diversificación territorial me refiero al hecho de que la recogida de residuos no se puede, hay que plantearla de forma distinta en medio rural o medio urbano. Bueno, entonces explicamos el porqué, digamos. Claro, ha habido una tendencia a decir que si en Donosti tienen esto, aquí tenemos, todo el mundo tiene derecho a tener lo mismo, pero esto nunca es cierto, ¿no? Porque todos los servicios y las ventajas y los inconvenientes se tienen que ajustar al medio, ¿no? Entonces, en el medio rural, por ejemplo, Aretxabaleta tiene algunos agregados, creo, ¿no? O el municipio tiene agregados, ¿no? O sea, casas sueltas, caseríos y grupos pequeños, ¿no? Por tanto, quizá el sentido es decir, ¿se tiene que hacer lo mismo en todas partes o hay que ajustarse a las características del territorio? Bueno, empezamos por comentar el medio rural. En el medio rural es posible hacer compostaje, es fácil. De hecho, se ha hecho toda la vida. El compostaje tiene unas cualidades ambientales muy grandes, porque resulta, lo que dijimos ya el otro día, lo que es un residuo pasa a reintegrarse al ciclo natural, a la tierra, y deja de ser un residuo sin causar los impactos ambientales del reciclaje, que son transporte, transformaciones industriales, distribución posterior. Por tanto, el compostaje implica una mejora ambiental muy grande y también un ahorro económico también muy importante, porque la materia orgánica es lo que se tiene que recoger con mayor frecuencia. Luego, en consecuencia, una vez si se hace compostaje con toda la materia orgánica, es posible reducir las frecuencias de las otras fracciones, porque en el medio rural generalmente en las casas hay más espacio. Hay más espacio en las casas y por otra parte pues hay menos gente, hay menos densidad de población, por tanto la acumulación de residuos o de otras fracciones de materiales siempre es mucho menor. Por otra parte, si es posible, siempre será conveniente un vehículo ligero tanto a efectos de circulación. No tiene sentido ir con un camión de 20 metros cúbicos a un núcleo rural apartado. No hay ninguna necesidad porque no va a recoger 20 metros cúbicos de residuos. Y un camión grande pues es mucho más caro, consume mucho más combustible y tiene más riesgos en casos de lluvia, de heladas o lo que sea. Y por otra parte, en cambio, el medio rural sufre de un problema que es muy importante, que es hay mayor desplazamiento para irlo a buscar y se recogen cantidades muy pequeñas. Luego hay que decir que el esfuerzo, contabilizado estrictamente, es mucho mayor, es mucho más caro. Por tanto, parece razonable que en el medio rural se procure optimizar al máximo el reciclaje, reducir los viajes y de esta forma compensar el mayor coste económico que tendría. Hay otro criterio a tener en cuenta, que es una cierta solidaridad interterritorial, o sea, muchas veces que las tasas de la ciudad ayuden a compensar, digamos, el elevado coste que tendría la recogida rural. En el medio urbano tenemos una situación totalmente distinta. Solo se puede hacer compostaje individual en casas unifamiliares, que tengan jardín o que tengan espacio. Sí que se puede hacer en un balcón o en una terraza, es cierto, y no pasa nada, pero exige mucho más esfuerzo de voluntad que no en el otro caso. Las frecuencias de recogida tienen que ser mucho más altas, porque se generan cantidades mucho mayores y en las casas hay menos espacio. Luego es muy importante la situación concreta por barrios
y por calles, o sea, ver de qué espacios se dispone. Y ver los espacios de que se dispone es lo que nos acabará marcando las soluciones concretas que habrá que aplicar. Y la capacidad de los vehículos debe estar ajustada a las necesidades. O sea, que muchas veces quizá un vehículo muy pequeño no va a servir si tiene que cargar muchas toneladas cada día, ¿no? Pero tampoco es nada conveniente un vehículo excesivamente grande para las necesidades, porque implica un coste también más elevado. Entonces, aquí voy a defender un criterio que me parece bastante evidente, pero que en la práctica no se suele respetar. El tema de los residuos es un problema cambiante. O sea, hace 10 años el problema era uno, se generaban cantidades menores y la composición era distinta que actualmente, porque evoluciona el modelo de consumo. O sea, por ejemplo, ha tendido a crecer mucho el cartón. Los textiles, la costumbre de cambiar mucho la ropa de vestir es de los últimos 20 años. Anteriormente no pasaba así. Nadie nos puede asegurar que dentro de 20 años seguirá siendo igual. O sea, que tanto la cantidad de residuos como la composición, las fracciones que tienen, varían bastante con el tiempo. Pero, por otra parte, la población también puede ser variable. O sea, puede haber gente que venga de otra ciudad para acá o que se marchen o que pasen de edificaciones altas a casas unifamiliares si es posible. Estas situaciones se dan con frecuencia. Durante los años del boom de la construcción fue normal que en los centros urbanos densos suelen estar los contenedores delante de los solares sin edificar. Porque es normal, los contenedores son unas máquinas vivas que cuando se ponen delante de una casa inmediatamente va un vecino y la mueve hasta delante de otra. El vecino de la otra lo vuelve a mover hasta la tercera y después se van moviendo así hasta que encuentran un sitio en que el contenedor se queda ya quieto y contento. Este sitio suele ser siempre delante de un solar sin edificar, porque el propietario no tiene el impulso de irlo a mover una vez más. Bueno, cuando se construye, sucede que estos escasos puntos desaparecen porque se construye allá. Entonces hay más necesidad, más de volumen de contenedor y menos espacios disponibles, con lo cual tiende a producirse una situación bastante crítica en los centros urbanos. Pues este tema es un tema importante que habrá que resolver un día u otro de una forma decidida y no buscando el azar de un solar sin edificar. También pueden variar los objetivos de reciclaje o de separación o de forma de tratamiento. Por tanto, también el sistema también debe ser flexible en este sentido. Y puede cambiar también las exigencias respecto al impacto ambiental de contenedores o de la basura en general. Por tanto, yo creo que cualquier sistema que se adopte tiene que tener flexibilidad para poder variar. Si no, puede suceder, pues como en un municipio de Solsona, por ejemplo, que instalaron unos contenedores enterrados y ahora al lado del enterrado pues hay otros en superficie porque no eran suficientes. Entonces no se le ve demasiado la gracia a poner un contenedor enterrado y al lado poner otros en superficie para aumentar la capacidad. Es como ridículo. ¿Qué demuestra? Demuestra que el sistema de los enterrados es poco flexible. O sea que si se tiene que aumentar la capacidad ya no se puede. Luego, ¿qué características tiene un sistema que es flexible? Pues que el volumen sea variable, que las instalaciones se puedan modificar y que el dimensionamiento, camiones, personal, etcétera, también tenga esta flexibilidad. ¿Qué es poco flexibles? Pues camiones muy grandes suelen ser poco flexibles porque resulta que entre que llenas uno y que llegas a llenar dos hay un gran crecimiento. Entonces tiene que ser a lo mejor un camión grande, pero entonces complementado con uno pequeño, seguramente sería más flexible. Sistemas muy mecanizados con poco personal, o sea, por ejemplo, la carga lateral suele ser poco flexible,
porque se basa en un camión grande que carga contenedores pues de 2,5 o 3 metros cúbicos. Las instalaciones fijas, por supuesto, o sea, lo que comentábamos antes de una incineradora para grandes cantidades, pues es una instalación desde luego poco flexible. Hay que estar muy seguro de que se necesita, porque si no puede ser que sobre la instalación. Y como las amortizaciones anuales se tendrán que pagar igual, como no se llene, será un problema. Y luego, otro aspecto muy importante son determinados tipos de pliegos de condiciones y contratos, que es otro factor que introduce rigidez en el sistema de recogida. Para decidirse por un sistema o por otro, lo que parece que hay que tener en cuenta es, por una parte, desde luego, que el coste económico sea accesible al ciudadano que lo tiene que pagar. La tasa de reciclaje que se fije. De todas formas, la decisión sobre la tasa de reciclaje nunca puede ser por debajo de lo que marca la ley. Si la normativa europea y la ley española de residuos y suelos contaminados dice que hay que reciclar el 65% de la materia orgánica, se puede decidir reciclar el 80%, pero no se puede decidir reciclar el 30%, porque incumpliríamos la ley. De momento no ponen sanciones ni hay medidas de presión, pero el día que las pongan tendremos que cambiar estos objetivos. O sea, que los objetivos siempre serán superiores o más exigentes que lo que dice la ley, nunca pueden ser menos. Después hay que valorar el esfuerzo que se pide a ciudadanos y establecimientos y finalmente el impacto ambiental en la vía pública, que como ya comentamos extensamente el otro día.